Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy, como pueden ver en pantalla, estaremos hablando sobre los límites y no sobre cualquier límite, sino sobre los límites en funciones de una variable compleja. Mi nombre es Tira Elizabeth de los Santos, yo soy estudiante de término de la carrera Matemáticas orientada a Educación Secundaria de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Actualmente me encuentro cursando la asignatura de variables complejas y pues este video viene siendo fruto de una asignación del maestro Juan Toribio Milanes. Antes de entrar en lleno con los contenidos que vamos a ver sobre los límites, veamos qué nos depara este video. Primero tenemos los objetivos, que ahí expresaremos qué queremos lograr con este video. Segundo, tenemos una recapitulación de lo que son los límites de funciones en variables reales. Y luego veremos una definición formal de qué es el límite en funciones en una variable compleja. Asimismo, veremos las propiedades de los límites de funciones en una variable compleja y para poner en práctica lo aprendido, pues haremos unos ejercicios para explicar. También veremos cuáles recursos fueron utilizados para llevar a cabo esta presentación y será una breve conclusión de todo el contenido impartido en el mismo. Ya para finalizar, tendremos las referencias bibliográficas de donde se ha sacado la información y los ejercicios que se van a desarrollar. Muy bien, vamos a pasar ahora con los objetivos. ¿Qué queremos lograr con este video? Principalmente y como objetivo general tenemos resolver ejercicios para hallar el límite de funciones con una variable compleja. Y como objetivos específicos tenemos definir qué son los límites de funciones con una variable compleja y aplicar las propiedades de límites de funciones con una variable compleja. Ahora vamos a pasar a recapitular. Recordemos, ¿qué son los límites de funciones, pero en variable real? Bien, entonces para recordar la definición del límite en funciones reales, vamos a leer el que tenemos aquí. Este nos dice que el límite de una función f de x conforme que x tiende a c existe y es igual a L si para todo epsilon mayor que cero existe un delta mayor que cero. Epsilon y delta que vienen a jugar un papel muy primordial porque estos vienen siendo vecindad o entornos o en términos llanos vienen siendo intervalos que en el caso de L, ¿verdad? El intervalo de L está desde L menos E menos epsilon hasta L más epsilon. Y en el caso de C viene siendo C menos delta hasta C más delta. Entonces, estos intervalos vienen a jugar un papel muy principal porque estos nos vienen diciendo que a medida que el intervalo se va haciendo más y más pequeños, estos se van acercando en un mismo punto y este punto donde se aproximan estos valores, cada vez que estas vecindades o estos entornos se hacen más y más pequeños, viene siendo el límite que en este caso es el valor de L. Esto es todo lo que nos quiere decir la definición de límites. Es por ello que nos dice tal que el valor absoluto de f de x menos L debe ser menor que epsilon y siempre que el valor absoluto de x menos e esté entre los valores de 0 y delta. Entonces, no es tan difícil de verlo. Como podemos ver aquí en nuestra gráfica a la izquierda, es muy sencillo identificar cómo a medida que los valores se van haciendo más y más pequeños, viene entendiendo hasta este punto que viene siendo el límite de una función. Esta es la definición general del límite. Entonces, vamos a ver a continuación unos datos curiosos sobre la definición del límite. La definición que mencionábamos anteriormente también se le conoce como definición epsilon delta, que fue dada gracias a nuestro queridísimo matemático francés Augustin Louis-Cauchy. Y, sin embargo, esta definición fue dada más bien por Bernard Bolzano, pero fue en 1817. Pero esto no se quedó aquí, porque el límite tuvo una definición más moderna que fue dada por Carl Weierstrass, que también fue quien dio la definición formal de la continuidad de funciones. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando estamos trabajando con funciones, con el límite más bien de funciones con una variable compleja. ¿Cambia la definición?
Pues vamos a leerla aquí. Supongamos que una función compleja f de z está definida en una vecindad que excluye a z sub 0 y suponga también que L es un número complejo, entonces el límite de f de z conforme a z tiende a z sub 0 existe y es igual a L, lo cual se escribe, como podemos ver ahí en pantalla, que está en rojo, acá, el límite de f de z cuando z tiende a z sub 0 es igual a L, si para todo épsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que, y aquí vamos a hacer un stop, porque en este caso entonces estamos en el plano complejo ya, así que no vamos a hablar de un valor absoluto, sino de módulo. Entonces, tal que el módulo de f de z menos L es menor que epsilon, siempre que el módulo de z menos z sub 0 es menor que delta. Y como podemos recordar, en variables complejas, cuando tenemos una diferencia dentro de un módulo menor que un número, este nos está dando la ecuación de una circunferencia y su radio. Entonces, ¿qué hacemos aquí para ver el límite de una función con una variable compleja? Pues tomamos este módulo y lo llevamos al plano z, como podemos ver aquí. Tenemos el módulo de z menos z sub 0 es menor que delta. Entonces, el centro de nuestra circunferencia es z sub 0 y el radio viene siendo delta. Entonces, todos estos puntitos que están alrededor de z sub 0 forman parte de este módulo. Ahora, veamos cómo esto trabaja, cómo podemos ver la imagen, cómo podemos ver el límite, porque el límite lo vamos a encontrar en el plano W como una imagen. Entonces, aquí nos dice que en el plano Z, ¿verdad? Tenemos muchos puntitos Z, tenemos muchos puntitos. Muchos puntitos, vamos a dibujarlos ahora. Tenemos un puntito, muchos puntos. La idea es que nos dice esto, es que a medida que estos puntos se van acercando a z sub 0, también la imagen de estos puntos se va acercando hacia el límite en el plano W, que es donde vemos la imagen. Incluso si observamos del módulo, anteriormente solamente graficamos un módulo, pero aquí está el otro módulo que podemos graficar, que era la diferencia del módulo de f de z menos L, que era el límite, era menor que epsilon, y aquí lo tenemos en el plano W. Así se representa el límite de funciones con una variable compleja. Muy bien, entonces vamos a ver ahora cómo identificar la parte real e imaginaria de un límite, que es bastante fácil, como podremos observar. Nos dice aquí, suponga que f de z es igual a u de x, y más i por v de x, y, teniendo en cuenta que z sub 0 es igual a x sub 0 más i por y sub 0 y que el límite es igual a u sub 0 más i por v sub 0. Aquí ya podemos ir viendo y determinando cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria del límite, pero veamos de dónde surge esto. Y nos dice, entonces, el límite de z cuando tiende a z sub 0 de f de z es igual a L si y solo si el límite de x, y cuando tiende a x sub 0 por y sub 0 de u x, y es igual a u sub 0 y el límite de x, y cuando tiende a x sub 0, y sub 0 de v x, y es igual a v sub 0. Entonces, nuestro límite, cuando vayamos a buscar el límite en una función así, podemos buscar el límite de la parte real y después sumarle el límite de la parte imaginaria, multiplicándolo siempre por nuestra parte imaginaria. Entonces, es muy fácil de identificar. Sin embargo, vamos a ver unas cuantas propiedades que se les aplican a los límites y que hacen más fácil su manipulación a la hora de operarse. Dice, supongamos que f y g son funciones complejas. Si el límite de z cuando tiende a z sub 0 de f de z es igual a L y el límite de g de z cuando z tiende a z sub 0 es igual a M, entonces la primera propiedad nos dice que el límite de c por f de z cuando z tiende a z sub 0 es igual a c
por el límite de f de z. O sea, que si vamos a buscar el límite de una función y este está siendo multiplicado por una constante, entonces es lo mismo que la constante por su límite. La segunda propiedad nos indica que el límite de la suma de dos funciones es igual a la suma de sus dos límites. La tercera propiedad nos indica que el límite cuando z tiende a z sub 0 de la multiplicación de f de z por g de z, o en sentido general, la multiplicación de dos funciones es igual a la multiplicación de los límites de esta. Y, por último, nos hablan del límite de un cociente. Cuando tenemos el límite de una función dividiéndose entre otra función, es lo mismo que el límite, que el resultado del límite de la primera función dividido entre la segunda función, siempre y cuando el segundo límite, o el que está en la parte de abajo, en el denominador, no sea igual que cero, porque en ese caso sería algo indeterminado y no podríamos efectuar. Ahora que ya tenemos claro qué son los límites en funciones con una variable compleja y sus propiedades y cómo identificar sus partes imaginarias y reales, vamos a hacer unos cuantos ejercicios para aplicar lo aprendido. Muy bien, ahora vamos a observar el primer ejemplo. Nos dice que busquemos el límite de esta función cuando z tiende a 3i. Como podemos observar, en la parte del numerador nos habla de la parte imaginaria de z al cuadrado y en el denominador nos dice que es igual a z más la parte real de z. Entonces, tenemos dos cuestionantes aquí. ¿Quién es la parte imaginaria de z al cuadrado y quién es la parte real de z? Recordemos que z es un número complejo de la forma general x más y. Entonces, si recordamos la explicación ahorita de la parte real e imaginaria, sabemos que la parte imaginaria es quien acompaña a la y la parte real es quien está sola. Por lo tanto, podemos concluir que x es la parte real de z. Pero ahora vamos a buscar la parte imaginaria de z al cuadrado. Para esto efectuamos la multiplicación de estos números complejos, lo cual nos da como resultado x al cuadrado menos y al cuadrado más 2x, y. Entonces, podemos observar que quien acompaña a y es 2xy. Por lo tanto, esta es la parte imaginaria de z al cuadrado. Ahora vamos a reescribir con los valores encontrados el límite o la función que ya nos daban. Bien, una vez tenemos reescrita la función en los términos de x y y, en este caso yo quise también poner como dice que el límite de z cuando tiende a 3i, entonces yo quise reescribir a z en los términos de x más y. Entonces vemos que z tiende a 3i y observándolo en términos de x más y podemos decir que la parte real de este z es igual a 0. O podemos decir que en este caso z, que es igual a x más y, tiende a 0 más 3i. Entonces, ya aquí pusimos el límite en función de x y también a donde tienen los valores del límite. Como podemos observar en esta parte, el límite en el denominador todavía tiene operaciones que se pueden efectuar o términos que se pueden agrupar. Entonces, efectuamos las operaciones y nos viene quedando en la función 2x por y dividido entre 2x más y. En este caso, ya podemos pasar a evaluar el límite, teniendo en cuenta que x asume un valor de 0 y 3 es el valor de y. Entonces, hacemos una sustitución normal, multiplicamos y al darnos cuenta, podemos observar que nos queda 0 entre 3i, que al final del día viene siendo 0. Entonces, este límite viene siendo igual a 0. Así que podemos concluir que el límite de esta función cuando tiende a 3i es igual a 0. Y para confirmar este resultado, vamos a utilizar la plataforma de Wolfram Alpha, que nos va a decir que también este límite es igual a 0 como podemos observar. El límite de la parte imaginaria de z al cuadrado dividido entre z más la parte real de z es igual que 0. Ahora vamos a pasar con el siguiente ejercicio.
Muy bien, el segundo ejercicio nos pide buscar el límite de la función z al cuadrado menos z cuando los valores de z tienden a 2 menos i. En este caso, quisimos trabajarlo aplicando una de las propiedades para que se nos hiciera más fácil la evaluación del mismo. Entonces, recordemos que la propiedad nos dice que el límite de la suma o la diferencia de dos funciones es igual a la suma o la diferencia de los límites de estas funciones. Entonces, vamos a buscar el límite de z al cuadrado cuando los valores de z tienden a 2 menos i y el límite de z cuando los valores de z tienden a 2 menos i. En este caso, como son polinomios normales, podemos evaluar de manera inmediata el límite. Entonces sustituimos por los valores de z por 2 menos i y lo efectuamos. Entonces, en el primer caso tenemos z al cuadrado, entonces ponemos 2 menos i al cuadrado y aquí z, entonces menos el valor de z, o hacia dónde tiende z. Entonces, al efectuar este binomio, nos viene resultando esta operación. 4 menos 4i más i al cuadrado menos 2 más i. Recordemos que por valores de potencia de i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces aquí agrupamos términos semejantes, los números, las partes reales y las partes imaginarias, y nos viene quedando que el límite de z al cuadrado menos z cuando los valores de z tienden a 2 menos i es igual a 1 menos 3i. Pero esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Vamos a confirmar con Wolfram Alpha también los valores de este límite. Como podemos observar, aquí también nos confirma que los valores de este límite tienden hacia 1 menos 3i. Pero veamos el siguiente ejercicio. El tercer ejercicio nos pide buscar el límite de la función de z a la 5 menos z al cuadrado más z cuando los valores de z tienden a i. En este caso vamos a aplicar la propiedad que mencionamos anteriormente, que nos dice que la suma o la diferencia de los límites de las funciones es igual a la suma o la diferencia de los límites de estas funciones. Entonces, esto se nos hace más práctico a la hora de evaluar la función porque no se nos agrupan tantos términos. Entonces, aquí vamos a evaluar la función donde estaba z, ponemos el valor donde tiende z, que en este caso es i, y pues así nos quedaría i elevado a la 5 menos i al cuadrado más i. Aquí debemos volver hacia atrás a ver cuáles son los valores de acuerdo con las potencias de i. Recordemos que i elevado a la 5 sigue siendo i, pero que i al cuadrado es negativo 1, e i elevado a la 1 pues sigue siendo i. Entonces, aquí este negativo con este negativo viene quedando positivo y quedaría 1. Entonces, i más 1 nos daría el resultado de 1 más 2i. Entonces, podemos afirmar que el límite de z a la 5 menos z al cuadrado más z, cuando los valores de z tienden a i, es igual a 1 más 2i. Confirmemos esto en Wolfram Alpha, como hemos hecho con los anteriores ejercicios, para que veamos que estamos haciendo las cosas bien. Y aquí podemos confirmar, efectivamente es igual a 1 más 2i. Pero hasta ahora los ejercicios han sido fácil, entiendo que no han tenido un grado de dificultad mayor, pero veamos el siguiente. Este último ejercicio puede parecer un poco retador, pero también es fácil de resolver. Lo único que puede acomplejar, en cierto sentido, es que la función tiene posee una forma fraccionaria, lo que indica que tiene una función en el numerador y otra función en el denominador. Pero para ello tenemos una propiedad para buscar el límite. Entonces, identificamos la función del numerador como f de z y la función del denominador como g de z. Entonces, recordemos, de acuerdo a la propiedad, que el límite de la división de dos funciones es igual a la división de los límites de estas funciones, siempre que el límite de la función que está en el denominador no sea igual que 0, porque esto haría que fuese indeterminado. Entonces, vamos a buscar o vamos a separar
estas dos funciones y buscar tanto los límites del numerador como del denominador, pero de manera separada, y al final unificarlos a ver qué nos da el límite en conjunto de esta función fraccionaria. Bien, vamos a empezar por el límite del numerador, que nos dice la función del numerador, z más 3 menos y raíz de 2, cuando z tiende a 3 más y raíz de 2. En este caso, vamos a sustituir donde está z por el valor a donde tiende z. En este caso, sumamos o agrupamos términos semejantes y nos damos cuenta que los que tenemos de rojo son los mismos números con signos opuestos, por lo tanto se eliminan. Y vendría quedando 3 más 3, que es igual a 6. Por lo tanto, podemos decir que el límite de z más 3 menos y raíz de 2, cuando z tiende a 3 más y raíz de 2, es igual que 6. Esta es la parte del numerador. Ahora vamos con la parte del denominador. Aquí se complica un poco el asunto, pero nada de qué temer. Evaluamos, como habíamos hecho anteriormente, sustituimos donde está z por el valor a donde tiende z y efectuamos estos ejercicios. La primera parte tenemos un binomio porque teníamos z al cuadrado, entonces nos viene resultando 9 más 6y raíz de 2 más y raíz de 2 al cuadrado más 6 por 3, 18 y 6 por y raíz de 2 más 11. En este caso agrupamos términos semejantes, las partes reales con las partes reales y las partes imaginarias en las partes imaginarias para trabajarlas de manera igual. Aquí, si pueden observar, esto pasó a ser igual que menos 2, porque y al cuadrado es igual a menos 1 y la raíz de 2 al cuadrado es igual a 2. Entonces, menos 1 por 2 viene siendo igual que 2, para que no nos preguntemos a dónde se fue este término. Entonces, efectuamos las partes reales y efectuamos las partes imaginarias. Y nos viene quedando 36 más 12y raíz de 2. Entonces, podemos concluir que el límite de z cuadrado más 6z más 11 cuando z tiende a 3 más y raíz de 2 es igual a 36 más 12y raíz de 2. Ahora bien, ya que conocemos el valor del límite del numerador y el valor del límite del denominador, podemos unificarlo y podemos decir que el límite de esta función fraccionaria cuando z tiende a 3 más y raíz de 2 es igual a 6 sobre 36 más 12y raíz de 2. Pero de nuevo, esto no lo digo yo, lo dice Wolfram Alpha. Vamos a ver cómo nos comprueba este ejercicio. Muy bien, aquí podemos observar que el límite viene quedando como 6 y el denominador, ellos no lo efectuaron. Ellos simplemente, donde estaba z, pusieron el valor hacia donde tendía z, que es la primera parte que nosotros desarrollamos. Pero si esto se lleva a cabo, podemos observar que nos va a dar el resultado que obtuvimos, como podemos observar. Entonces, bien. Vamos a ilustrar dónde fue que Wolfram Alpha se quedó y no quiso desarrollar. Ellos se quedaron en esta partecita de aquí arriba. Este viene siendo el denominador que ellos tienen, pero está bien de igual forma. Simplemente que nosotros decidimos simplificarlo. Los recursos que utilizamos para poder hacer de este video un material didáctico fueron varias plataformas para respaldar e ilustrar y comprobar lo mostrado en nuestro video, que fueron como Canva, Giphy, Symbolab y Wolfram Alpha. También utilizamos la página web de SlideGo, que nos ayudó a conseguir plantillas como las que tenemos en esta diapositiva. Las referencias bibliográficas que utilizamos fue el libro de texto Introducción al análisis complejo con aplicaciones y también el libro de texto Variable compleja y aplicaciones. De aquí sacamos las explicaciones, los conceptos, definiciones, ejercicios y todo lo que pudimos utilizar como nuestro marco. Para despedirnos, vamos a hacer unas conclusiones de cómo terminamos el video.
Primero, podemos concluir que los límites en funciones de una variable real y de una variable compleja se trabajan de la misma forma y que las propiedades para los límites de funciones en variable real y en variable compleja son iguales. Y por último, podemos concluir en sentido general que no existe una distinción significativa entre un límite en funciones con variable real a uno con variable compleja. Simplemente que estos no se pueden graficar. Pero esto es algo que se cae de la mata porque nosotros sabemos que en variables complejas no se pueden graficar funciones, sino que estas se mapean. Para terminar esta presentación, queremos presentar esta frase que dice: la matemática pura es, a su manera, la poesía de las ideas lógicas, de nuestro queridísimo Albert Einstein. Mi nombre es Elizabeth de los Santos y para mí fue un placer servir de mediadora en este video para que ustedes adquirieran los conocimientos necesarios respecto al contenido de los límites en funciones con una variable compleja. Muchísimas gracias.